La historia de Rick Sánchez es increíblemente complicada. Por eso, para que puedas entenderlo mejor, voy a repasar cada evento importante que lo convirtió en el hombre que es hoy, y explicar cómo el trauma puede provocar que incluso las mentes más brillantes se vuelvan profundamente defectuosas. ¿Qué pasa, gente? Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y le des like al video si te gusta, me apoyarías mucho. Sin más que decir, comencemos. Incluso desde una edad temprana queda claro que Rick es bastante inteligente y que siempre ha tenido una gran afinidad por construir e inventar cosas. Esto lo podemos ver visualmente en la temporada 5 episodio 8, titulado Returnal Friendshine of the Spotless Mort, durante una secuencia de recuerdo. Pero, ¿y si te dijera que esta inteligencia tal vez no es tan buena como parece y que en realidad llevó a Rick a tener una vida bastante traumática? El Rick que vemos a lo largo de la serie proviene de la dimensión C-137, por lo que comúnmente se le conoce como Rick C-137, y durante la serie se nos muestran eventos de los traumas de su pasado, ocurridos incluso antes de que la historia principal comience. En la temporada 3, episodio 1, titulado The Rick Shank Redemption, es la primera vez en la serie en la que obtenemos información profunda sobre estos traumas. En este episodio, Rick está siendo interrogado por la Federación Galáctica, y lo hacen hablándole dentro de su propia mente subconsciente. Durante este interrogatorio, vemos un recuerdo que Rick tiene antes de lograr un avance en la tecnología de viajes por portales. En este recuerdo, mientras trabaja en su garage intentando descubrir el viaje interdimensional, una versión alternativa de él aparece y comienza a hablar con él. Esta versión alternativa es conocida como Rick Prime. Rick Prime le explica que una vez que tenga acceso a la tecnología de portales, todo será posible, y que básicamente se convertirá en un dios. Al escuchar la explicación de Rick Prime sobre lo que ocurre al obtener la tecnología de portales, nuestro Rick decide rechazar la oferta, ya que se considera un tipo diferente de Rick. Esto provoca que Rick Prime se vaya del garage, no sin antes decirle que ninguna versión de Rick rechaza el viaje interdimensional. Después de que Rick Prime se va, Rick decide abandonar la ciencia y llevar una vida más humilde, en lugar de convertirse en un dios sin consecuencias. Poco después, mientras va por el lado con su hija Beth y su esposa Diane, se abre un portal en el garage y una bomba cae a través de él, matando tanto a Beth como a Diane. Esto provoca que Rick comience inmediatamente a resolver las ecuaciones necesarias para inventar el viaje por portales, mientras permanece en su garage destruido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo esto ocurre dentro del subconsciente de Rick mientras está siendo interrogado, y que después de mostrar estos eventos, Rick le dice a su interrogador que toda esta historia fue inventada. Entonces, ¿alguna de estas cosas fue real? Si avanzamos hasta la temporada 5, episodio 10, titulado Rick Murai Jack, podemos responder esta pregunta. En este episodio, Morty ve un escaneo del cerebro de Rick y descubre la verdad sobre su pasado. Resulta que, aunque Rick afirmó que su historia fue fabricada durante el interrogatorio, la mayor parte de ella sí fue real. Morty observa los eventos en los que Rick Prime habla con Rick C-137 y luego asesina a su familia, pero en lugar de inventar inmediatamente el viaje por portales, Rick pasó un tiempo sumido en la depresión mientras vivía solo. Más tarde, decidió finalmente crear la tecnología de portales y convertirse prácticamente en un dios, tal y como Rick Prime había predicho, y lo hizo con solo un objetivo: vengarse de Rick Prime. Usando la tecnología de portales que se vio obligado a inventar debido a su deseo de venganza, Rick C-137 viaja a múltiples realidades y comienza a matar a incontables Ricks, con la esperanza de que uno de ellos sea Rick Prime. Incluso bombardea una enorme reunión de Ricks que estaban furiosos por el hecho de que estuviera asesinando versiones alternativas de ellos a través de múltiples realidades, y al hacerlo logra que muchos otros Ricks se sometan a él por miedo. Realmente se estaba convirtiendo en un dios, debido a que tantos Ricks se dan cuenta del poder casi divino de C-137, deciden construir una ciudadela junto a él, un lugar donde los Ricks y Mortys pueden vivir, convivir y llevarse bien entre sí. Sin embargo, Rick C-137 realmente no parece interesarse por la ciudadela, y solo se preocupa por su misión de venganza, lo que lo lleva eventualmente a encontrar la dimensión original de Rick Prime. Entonces decide estrellarse intencionalmente en el garage de Prime,
y resulta que él había abandonado a su familia. Sabemos que Rick Prime no tiene apego a nada, así que tiene sentido que haya hecho algo así. Como Rick C-137 puede asumir que Rick Prime nunca regresará con su familia original, decide tomar su lugar y vivir con una versión adulta de Beth y su familia. Desde la perspectiva de Beth y los demás, simplemente creen que Rick Prime finalmente regresó después de mucho tiempo, pero en realidad solo es una versión alternativa de él proveniente de otra dimensión, que quería llenar el vacío de soledad en su vida causado por el asesinato de su esposa e hija. Además de esto, Rick C-137 básicamente adopta al nieto de Prime, Morty, como si fuera suyo sin que él lo sepa jamás, y esto le da a Rick un nuevo tipo de relación en su vida, ya que nunca había tenido un nieto antes, porque su hija original nunca llegó a crecer lo suficiente como para tener hijos. Después de todo este trauma, parece que Rick ha encontrado su lugar y es feliz con su nuevo nieto y su nueva familia, y a partir de este punto es cuando la serie en sí comienza. La adopción de esta familia, así como el hecho de haber matado a innumerables otros Ricks, deja claro que su acceso a la tecnología de portales ha comenzado a hacer que le importe muy poco cada realidad individual y las personas que existen en ellas, porque sabe que sus acciones prácticamente ya no tienen consecuencias. Un gran ejemplo de esto ocurre dentro de la serie en la temporada 1 episodio 6, titulado Rick Potion número 9. Mientras vive en la realidad de Prime con su familia, Rick nos muestra hasta qué punto ha comenzado a aprovechar esta vida sin consecuencias. En este episodio, debido a una poción de amor que Rick crea para Morty y que sale terriblemente mal, se provoca un apocalipsis a nivel mundial. Entonces, Rick decide llevarse a Morty a vivir a una nueva dimensión, donde toman el lugar de sus contrapartes muertas y entierran sus cuerpos en el patio trasero, mientras su nueva familia permanece completamente ajena a lo ocurrido. Como esta es la primera vez que Morty experimenta algo tan extremo como mudarse a otra realidad, queda claramente traumatizado por toda la situación, pero Rick parece completamente indiferente ya que ya ha hecho esto antes. Quiero decir, ni siquiera el Morty con el que ha estado viviendo es realmente su nieto, así que ¿por qué habría de estar traumatizado a estas alturas? Además, está perfectamente bien con matar innumerables versiones alternativas de sí mismo para conseguir venganza, así que algo como esto es totalmente normal para él, y todo esto ocurre porque para Rick ya nada importa. Hablando de que Rick mata versiones alternativas de sí mismo en masa, en la temporada 1 episodio 10, titulado Close Encounters of the Rick Kind, la ciudadela de los Ricks que mencioné antes aparentemente no confía en Rick C-137 debido a los asesinatos que cometió en el pasado. Por eso lo arrestan y lo llevan a la ciudadela, donde lo culpan por una serie de muertes recientes de Ricks que han estado ocurriendo. Y además confiscan su pistola de portales, ya que parece que ha estado viajando a los lugares donde estos Ricks han sido asesinados. Rick C-137 afirma que todo esto es una trampa y que es inocente, pero la ciudadela aún así quiere castigarlo. Así que él y Morty logran escapar y se embarcan en una misión para encontrar al verdadero culpable. Esto los lleva a descubrir la guarida del asesino, la cual tiene un montón de Mortys atados en el exterior, siendo sometidos intencionalmente a un dolor agonizante. Esto podría ser simplemente una forma de mostrar lo poco que Rick realmente se apega a todo, incluido a Morty. Dentro de la guarida se encuentran con el Rick que está detrás de los asesinatos. Es conocido como Rick Malvado, y además tiene un compañero llamado Morty Malvado. Más adelante, Morty Malvado se convierte en un personaje muy importante para la historia de Rick y Morty, pero hablaremos de él después. Rick Malvado captura tanto a Rick como a Morty y le dice a Rick lo parecidos que en realidad son. Aparentemente, solo hay un Rick de diferencia entre ellos. Poco después de mostrarles lo similares que son, Rick Malvado le revela a Rick C-137 que planea descargar el contenido de su cerebro y luego matarlo. Mientras el cerebro de Rick está siendo descargado, los Mortys que estaban prisioneros en la guardia logran escapar y matan a Rick Malvado, lo que permite que C-137 y Morty escapen y regresen a la ciudadela. El consejo se disculpa por haber acusado falsamente a Rick y, como compensación por su error, le ofrece un vale para obtener un Morty de reemplazo gratis. Rick actúa como si no lo quisiera frente a Morty, pero lo toma discretamente al salir. Aquí se demuestra cómo ningún Rick tiene apego por nada ni por nadie. Al final de este episodio se revela que Rick Malvado en realidad no era una persona real, sino un robot controlado por su supuesto compañero, Morty Malvado. Esto significa que fue un Morty quien puso a todos esos Mortys a sufrir en un dolor agonizante, y que también fue un Morty quien se infiltró en el cerebro de Rick.
Pero, ¿qué podría querer lograr un Morty con todo esto? Bueno, entraré en los detalles más adelante en el video. Por ahora, sigamos analizando el desarrollo del personaje de Rick a lo largo de la serie. Aunque he hablado mucho sobre lo egoísta que puede llegar a ser Rick debido a que básicamente se convierte en un dios tras inventar el viaje por portales, tal vez en realidad no sea tan egocéntrico. En la temporada 2, episodio 10, titulado The Wedding Squanchers, Rick y toda su familia se ven obligados a abandonar su hogar debido a que la Federación Galáctica lo está persiguiendo. Mientras se esconden en un nuevo planeta, Rick escucha a Jerry hablando con la familia sobre cómo deberían simplemente entregarlo a la Federación para poder vivir buenas vidas ellos mismos, y que deberían hacerlo porque Rick siempre ha sido egoísta y probablemente no se sacrificaría por ellos. Pero Beth, Morty y Summer no están de acuerdo, y creen que deberían apoyar a Rick. Beth menciona que no quiere que él se vaya otra vez, haciendo referencia a que Rick Prime los abandonó originalmente, ya que ella no sabe que su verdadero padre nunca regresó, sino que en realidad ha sido Rick C-137 quien ha estado con ellos todo este tiempo, y ver el apoyo de su nueva familia provoca que Rick finalmente realice un acto desinteresado, entregarse a la Federación Galáctica para que su familia adoptiva pueda vivir buenas vidas. Aunque Rick está dispuesto a sacrificarse por Morty, Summer y Beth, claramente tiene algo en contra de Jerry, ya que al entregarse dice un comentario dirigido hacia él. Honestamente, el desprecio de Rick por Jerry es hasta cierto punto comprensible, porque incluso después de que Rick se entrega, mientras toda la familia está triste por su decisión, Jerry parece estar feliz. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que Jerry se arrepienta de esa felicidad y de haber querido traicionar a Rick, ya que ¿cómo piensas traicionar a un hombre cuyo propósito de vida entero gira en torno a la venganza? Volviendo al episodio que mencioné antes, la temporada 3, episodio 1, titulado The Rick Shank Redemption, donde Rick está siendo interrogado por la Federación Galáctica. Durante el episodio, él logra escapar del interrogatorio y derrocar a la Federación, destruyendo su economía. Después de hacer esto, regresa a casa con Beth y Jerry. Este se enfurece por el regreso de Rick, así que le dice a Beth que elija entre él o Rick. Beth elige a Rick por encima de Jerry y ambos se divorcian. Esto hace que Morty se sienta triste por el divorcio, pero no tiene mucho tiempo para procesarlo porque Rick inmediatamente comienza a despotricar frente a él, explicándole que coordinó el divorcio de sus padres al entregarse y luego derrocar al gobierno, todo porque Jerry quiso traicionarlo. Además, todo esto lo hizo para apoderarse de la familia y obligar a Morty a irse de aventuras con él. Él mismo sigue demostrando al hacer cosas cada vez más egoístas y desquiciadas, como provocar una crisis existencial en Beth. En la temporada 3, episodio 9, titulado The ABCs of Beth, ella se da cuenta de lo mucho que se parece a Rick y de que su inteligencia puede hacerla sentir loca. Para ayudar a Beth a sobrellevarlo, Rick le sugiere que abandone su universo y haga lo que quiera, de una forma muy similar a lo que él mismo hizo. Y esa es la verdadera razón por la que está teniendo esta conversación con ella, aunque nunca se lo dice directamente. Beth no quiere aceptar la idea porque tendría que dejar a sus hijos, así que Rick le dice que puede crear un clon suyo para que se encargue de todo esto mientras ella hace lo que quiera, donde quiera. Cada vez parece más claro que el inmenso poder de Rick lo ha dejado constantemente confundido por su propio nihilismo. Después de pensarlo un momento, Beth toma su decisión. Sin embargo, en este episodio no se nos muestra cuál fue esa decisión, así que más adelante hablaré con más detalles sobre lo que realmente eligió, porque eso se revela en un episodio posterior. Curiosamente, ni siquiera Beth está segura de cuál decisión tomó realmente, tal y como ocurre en la temporada 3, episodio 10, titulado The Rick Trury and Morty Date. Beth llama a Rick preguntándole si es o no un clon. Al principio, Rick le dice que no lo es, pero luego responde de una manera bastante interesante. Evidentemente, esa respuesta no es nada satisfactoria y provoca que Beth vaya a la casa de Jerry para hablar con él sobre este tema, lo que termina haciendo que ambos vuelvan a estar juntos. Sin embargo, después de reconciliarse, la familia decide alejarse de Rick y esconderse fuera de su casa, porque tienen miedo de que él pueda matar a Beth si resulta que sí es un clon. Pero esconderse no detiene a Rick, y poco después aparece con un arma. Sin embargo, en realidad no hace nada, y solo quiere seguir adelante con las cosas y continuar yéndose de aventuras con Morty. Sin embargo, Morty le dice que no irá con él, y que se quedará con la familia.
Después de esto, Beth menciona que las cosas podrían volver a ser como eran en la temporada 1 de la serie, pero Rick parece estar molesto con ese comentario, y queda claro que cada vez le da menos valor a la familia. Al fin y al cabo, ni siquiera es su familia real. Ahora que vimos las consecuencias de que Beth se preguntara si es un clon o no, y cómo Rick reacciona, probablemente te estés preguntando, ¿existe realmente un clon de Beth? Porque, siendo honestos, no se sabe con certeza si la Beth de la que acabo de hablar es un clon o no. Bueno, en la temporada 4, episodio 10, titulado Starmort Return of the Jerry, otra versión de Beth visita a Rick y está bastante molesta, ya que ella también se pregunta si es o no un clon. Esta Beth es conocida como Beth Espacial y es buscada por la Federación Galáctica. Así que cuando la Federación va tras ella mientras está con la familia de Rick C-137, no están seguros de cuál de las dos Beth es la criminal buscada, y ni siquiera Jerry logra entenderlo. Debido a esta confusión, la Federación arresta a ambas Beth. Entonces la familia va a rescatarlas y después de hacerlo, Rick revela que borró su propia memoria para olvidar cuál de las Beth es real y cuál no, y que además guardó ese recuerdo en un dispositivo para poder reproducirlo más adelante y así descubrir la verdad. Pero ambas Beth, junto con el resto de la familia, deciden que no quieren saber cuál es la verdadera. Entonces Rick decide volver a ver ese recuerdo él mismo, y se revela que durante el momento que mencioné antes, cuando no estaba claro para la audiencia si Beth había decidido clonarse o no, Beth le dio a Rick el poder de tomar la decisión por ella, y él decidió seguir adelante y crear el clon. Tal vez lo hizo para tener una versión de su hija con la que pudiera identificarse mejor, a costa de la cordura tanto de ella como de su clon. Cuando Rick se da cuenta de que esta fue la decisión que tomó, esto le provoca algo de autorreflexión. A pesar de que Rick ha hecho muchas cosas horribles como esta y parece no valorar a Beth tanto como debería, esperemos que al menos tenga un vínculo profundo y secreto con Morty, ya que nunca ha abandonado a esta versión de Morty. Eso es cierto solo hasta la temporada 5, episodio 9, titulado Forgetting Sarek Mortshall, donde Rick abandona a Morty únicamente para reemplazarlo con dos cuervos. Y aún después de ver el terrible estado en el que termina Morty sin él, donde incluso llega a perder una mano, Rick aún así decide dejarlo para continuar sus aventuras con los cuervos. Esto deja a Morty completamente destrozado. Incluso en el siguiente episodio, la temporada 5, episodio 10, titulado Rick, Moray y Jack, Rick sigue acompañado por los cuervos y se encuentra con un Morty que ahora tiene 40 años. Así que supuestamente Rick ha estado yéndose de aventuras con estos cuervos durante unos 26 años. El Morty de 40 solo quiere que Rick vuelva a casa, pero él no quiere hacerlo, y solo regresa cuando termina peleándose con los cuervos, lo que finalmente provoca que vuelva con Morty. Cuando Rick regresa, se revela que Morty usó un suero de envejecimiento para chantajearlo emocionalmente, y que en realidad no tiene 40 años. Entonces, ahora que Rick vuelve con Morty únicamente porque sus cuervos lo traicionaron, decide llevarlo a la ciudadela para devolverle la edad correcta, y mientras están en la ciudadela, terminan cenando con el Morty presidente. Durante la cena, el Morty presidente les revela a Rick y a Morty que en realidad él es Morty malvado, el mismo que mencioné antes, y explica que la razón por la que es malvado es porque quiere destruir la curva finita central. Esto provoca que Morty y alguno de ustedes se pregunte qué es la curva finita central. Responderé eso en un momento. Rick, por su parte, se muestra perturbado al darse cuenta de que Morty malvado sabe qué es la curva finita central, y conecta esto con el hecho de que él obtuvo un escaneo completo de su cerebro durante su encuentro en la temporada 1, episodio 10, uno de los episodios que mencioné antes. Nosotros como audiencia ya sabíamos que Morty malvado había hecho esto, pero Rick y Morty no lo sabían hasta ese momento. Después de revelar todo esto, Morty malvado utiliza el escaneo cerebral de Rick para mostrarle a Morty cómo los Ricks tratan a otros Mortys como objetos desechables a lo largo del multiverso. Y justo después de esta revelación, Morty malvado hackea todos los viajes por pistola de portales y permite que Rick y Morty salgan de su oficina. Rick queda preocupado y asume que Morty malvado va a usar el conocimiento obtenido del escaneo de su cerebro para romper la curva finita central. Morty, en cambio, sigue sin tener idea de qué significa eso, porque Rick no se lo ha explicado, así que se frustra al no recibir respuestas claras. Entonces, usando el dispositivo de escaneo cerebral que robó del escritorio de Morty malvado al salir de su oficina, Rick le permite a Morty ver toda su historia antes de comenzar a vivir con él y adoptarlo básicamente como su nieto, que es la misma escena que mencioné antes en este video.
Después de ver el pasado de Rick, Morty se siente mal. Explica que Rick separó todos los universos donde él es la persona más inteligente de aquellos donde no lo es, y que el sufrimiento de incontables Mortys es el resultado directo de esto. Todo porque Rick se ve a sí mismo como una víctima debido a la muerte de su esposa e hija. Morty malvado ya no quiere seguir siendo parte de esto, así que decide liberarse de esta rama limitada de la realidad y explorar el multiverso. Esto es lo que lo hace malvado, porque no quiere seguir soportando a Rick y está harto de él. Por lo tanto, mientras vive dentro de la curva finita central, donde Rick es el hombre más inteligente en cada universo accesible, por defecto es visto como el villano. Este discurso provoca que Morty reflexione sobre qué tipo de persona es realmente Rick. Luego, Morty malvado procede a romper la curva finita central y se marcha hacia el vasto multiverso, mientras Rick y Morty apenas logran escapar de la muerte debido al caos que esto provoca, quedando varados sin fluido de portales para poder regresar a casa. Por suerte, son rescatados por Beth Espacial en el siguiente episodio, la temporada 6, episodio 1, titulado Solarix. Después de ser rescatado, Rick va a reiniciar el índice de portales para que el viaje por estos vuelva a funcionar, pero mientras lo hace, accidentalmente reinicia los viajeros de portales, lo que provoca que él, Morty y Jerry sean enviados de vuelta a sus dimensiones originales. Obviamente, ya sabemos que Rick y Morty se reinician, ya que han estado viviendo en una realidad alternativa durante bastante tiempo. Y Jerry también es reiniciado debido a que se mezcló con otro Jerry en una guardería de Jerrys en la temporada 2, episodio 2, titulado Morty Night Run. Cuando Rick es reiniciado y enviado de vuelta a su realidad original, se revela que en esta realidad creó una IA fantasma de su esposa para que lo atormentara, y que estaba tan deprimido que incluso atrapó a todos los habitantes de esta realidad en un bucle temporal, obligándolos a revivir el día en que Beth y Diane murieron. Luego, Rick abandona su dimensión original a través del agujero en la curva finita central que creó Morty malvado, y va a buscar a Morty en su dimensión original, que es la dimensión donde provocaron un apocalipsis y tuvieron que abandonar en la temporada 1, episodio 6, titulado Rick Potion número 9. Cuando Rick encuentra a Morty, continúan con sus aventuras habituales. Durante esta aventura poco común, encuentran una base de Rick Prime y son provocados por una grabación pregrabada de él. Sin embargo, mientras esto ocurre, Beth Espacial y Summer están en peligro, así que Rick y Morty dejan de lado las burlas de Prime para ayudarlas. Después de reunirse todos, deciden ir por Jerry a su dimensión original y regresar todos juntos a casa, pero resulta que hay otro Jerry viviendo en ella, y este Jerry tiene como mascota a una de las creaciones de Rick llamada el Sr. Frundles. Él libera al Sr. Frundles, lo que provoca una reacción en cadena capaz de destruir al mundo. Así que inmediatamente después de arreglar las cosas y lograr volver a casa, tiene que buscar otra nueva realidad. Ahora toda la familia tiene que enterrar sus propios cuerpos muertos en otra realidad y adaptarse a ella, en lugar de que solo Rick y Morty lo hagan. Aún así, el objetivo principal de Rick sigue siendo vengarse de Rick Prime. Por eso, en la temporada 6, episodio 10, titulado Rictional Mordspuns Riksmas Mordcation, Rick continúa con su misión, pero solo después de dejar a la familia al cuidado de una versión robótica de sí mismo, llamada Rickbot. Todo esto ocurre porque en el episodio 9 de la misma temporada, titulado A Rick in King Mortor's Mort, Morty quiso ir a una aventura estúpida que terminó llevándolo a ser presionado para mutilarse por una causa religiosa, y debido a que Rick ya estaba aburrido de Morty antes incluso de que esta aventura comenzara, decidió reemplazarse por un robot, mientras él dedicaba su tiempo a cazar a Rick Prime. Después de que la familia descubre que Rick se había reemplazado a sí mismo con Rickbot y de que Rickbot muere, Rick invita a Morty a ayudarlo a rastrear a Rick Prime. Esto puede parecer un gesto amable, pero en realidad solo responde a los deseos egoístas de Rick. En la temporada 7, episodio 5, titulado Un Mortriken, se produce entonces un gran avance en la misión de venganza de Rick. El episodio comienza con un flashback de Morty malvado matando a Ricks de incontables realidades y robando el conocimiento de sus cerebros, además de secuestrar a sus Mortys. Esto ocurre al mismo tiempo en que capturó a Rick C-137 y escaneó su cerebro en la temporada 1, episodio 10. Además, de la misma forma en que muchos Ricks tratan a los Mortys como desechables, Morty malvado trata como desechables tanto a Mortys como a Ricks.
Después de este flashback se muestra a Morty malvado disfrutando de su tiempo en el multiverso, el cual ya no está limitado por la curva finita central, pero esto se ve arruinado cuando Rick y Morty intentan rastrear a Prime. Así que Morty malvado va con ellos y les da consejos sobre cómo intentar encontrar a Prime, de maneras que no lo molesten en otras partes del multiverso. Tras recibir estos consejos, encuentran a un Rick Prime que parece diferente a los señuelos que habían estado encontrando, y al matar a este señuelo, este explota en una sustancia negra que los transporta a una cámara, donde se encuentran con otros Ricks que también están cazando a Prime. Una grabación pregrabada de Rick Prime revela entonces que él asesinó a todas las esposas de todos los Ricks a lo largo del infinito. Rick ya era consciente de esto, pero Morty no lo sabía. Luego, esta grabación automatizada les hace saber que el último Rick en pie recuperará a su esposa, aunque Rick C-137 cree que está mintiendo. Mientras Rick, Morty y Morty malvado logran escapar, consiguen llevarse parte de esa sustancia negra de la trampa de Prime. Usando esa sustancia, Rick logra localizar la ubicación de Rick Prime y va a matarlo, dejando atrás a Morty y a Morty malvado. Sin embargo, Morty malvado lleva a Morty a la base de Prime, y de todos modos terminan encontrándose con Rick. Durante la pelea contra Rick Prime en su base, este dice que va a empezar a borrar a la familia de Rick C-137 del infinito, uno por uno, tal y como hizo con Diane, y lo demuestra comenzando por matar al tío Slow. Después de pelear durante un rato, Rick y Morty malvado terminan siendo derrotados por Rick Prime, y solo queda Morty. Así que mientras habla con su nieto original, Rick Prime baja la guardia y queda incapacitado por Morty. Pero aquí está el detalle, en realidad no fue Morty quien hizo esto. Resulta que Morty malvado le puso un parche en el ojo a Morty y cambió de camisetas con él durante el caos de la pelea, para confundir a Prime y poder incapacitarlo. Al quedar incapacitado, Morty malvado roba el conocimiento de Rick Prime de su cerebro, trae a Rick C-137 a la misma habitación y lo revive. Luego los deja a solas, y Rick C-137 comienza a golpear a Prime hasta matarlo, mientras Prime se burla de Rick y se mofa de él, diciéndole que fue el único que le dio un propósito a su vida, y también riéndose de C-137 por haber vivido tanto tiempo con su familia. Finalmente, Rick Prime muere a causa de los golpes repetidos, y tras completar por fin el propósito de su vida, Rick C-137 se queda sin un objetivo, y ya no puede ver la vida de la misma manera. Toda su meta como un hombre con poder infinito se ha cumplido. Después de esto, Morty malvado les dice a Rick y a Morty que lo dejen en paz, y menciona que puede terminar con el experimento de Rick en cualquier momento si quiere, matando a todos los Ricks a lo largo del infinito, tal y como Rick Prime hizo con Diane, porque ahora tiene el conocimiento de Prime sobre cómo construir un arma así. Al concluir su venganza, hace que la siguiente temporada y la última que salió hasta el momento tenga un enorme cambio. Un gran crecimiento como personaje en sus relaciones, fortaleciendo sus vínculos con cada miembro de la familia y mejorando bastante emocionalmente. En la última temporada, además del gigante avance emocional de Rick y de varios personajes, un Rick recuerdo se queda dentro de la mente de Jerry. Él construye recuerdos falsos como que Rick fue un excelente padre. Al darse cuenta de esto, nuestro Rick lo saca y lo mete en una especie de pecera, un mundo virtual donde podría vivir libremente. Esto mismo hace con su recuerdo de Diane para poder olvidarse de ella y estar más emocionalmente abierto. Cuando quisiera recordarla, solamente se enchufa esto a la cabeza y la puede ver. La cuestión es que Rick recuerdo escapa metiéndose ahora en la mente de Beth, y al enterarse que Diane está encerrada, se pone a entrenar la mente de su hija para así rescatar a Diane recuerdo. Básicamente, Rick recuerdo hace un origen como en la película de Inception, dentro de la cabeza de Beth, entrenándola y creándole la idea de que tiene que rescatar a su madre. Finalmente lo hace, va hasta la máquina y se lleva a Diane recuerdo. Ambos ahora están en la cabeza de Beth, pero por error comienza a despertar o a darles conciencia a los propios recuerdos de ella, lo que hace que su mente colapse. La conclusión es que C-137 junta a Rick recuerdo y al recuerdo de Diane, los mete en una pecera y los deja vagando en un mundo virtual para que estén juntos, tirando esta caja al espacio y borrando su recuerdo de que esto pasó. Es definitivamente una locura lo que niveles extremos de poder pueden hacerle a las personas, pero el poder absoluto corrompe, o aquellos con un poder inmenso pueden lograr ser buenas personas. Bueno, en el caso de Rick C-137, él era solo un hombre humilde y brillante que quería que lo dejaran en paz, pero el trauma que otros le causaron lo llevó a buscar venganza a cualquier costo, y ese costo fue, básicamente, convertirse en un dios usando su propia inteligencia a su favor. Tristemente, la combinación de
tanto poder y un fuerte deseo de venganza lo llevó a devaluarlo todo y a ser consumido por el nihilismo, incluso después de haber alcanzado la meta de su vida, debido a que Rick se volvió cada vez más consciente de lo poco que realmente importaban las cosas durante su camino para lograr este objetivo, y al hecho de que existe de forma infinita y es capaz de manipular ese infinito a su voluntad. Al alcanzar este logro, se sintió vacío. Pensó que la satisfacción vendría de la venganza, pero parece que estaba equivocado. La profundidad de una opinión tan fuerte y la realización de que nada importa podrían dejar a las personas vacías a partir de ese momento y provocar una espiral depresiva. Pero yo creo que incluso teniendo la idea de que nada importa, esa realización no tiene por qué llevarte a tu caída y puede usarse para algo bueno. En el caso de Rick, tal vez su comprensión de que nada importa, combinada con el hecho de haber cumplido el objetivo de su vida, podría darle una razón para simplemente vivir una vida feliz, libre del deseo de venganza. Si nada importa, ¿por qué tomarse las cosas tan en serio? ¿Por qué necesitar venganza ahora o incluso desde el principio, cuando puedes simplemente estar en paz? Aunque las cosas sean infinitas y de forma realista no importen, ¿por qué no al menos disfrutar tu tiempo aquí y llevar positividad a quienes te rodean? Al final, todo esto se reduce a cómo decides ver las cosas, así que elige sabiamente.